Esta mañana debo decir que en retrospectiva lo ocurrido en el último año y en los últimos días parece un milagro estar aquí en un país libre frente a gente que ha dedicado su vida a luchar por la libertad, la justicia y la democracia. Y por eso es un gran honor, no solamente con la Fundación Heritage, sino con todos los ciudadanos de este país, quienes nos han recibido y han sido parte de esta lucha del pueblo venezolano durante tanto tiempo. Finalmente, podemos decir que estamos en el umbral de la libertad. El 3 de enero de 2026 se alcanzó otro hito y ahora definitivamente estamos dando los primeros pasos de una verdadera transición a la democracia, lo que tendrá un impacto enorme no solo en la vida de los venezolanos, sino también de la gente que se vio obligada a salir de nuestro país y están por todo el mundo. Y esto también va a tener un enorme impacto en la región, el hemisferio y me atrevo a decir que hasta en el mundo entero. Porque lo que hemos demostrado es que un pueblo determinado a ser libre, aún sin recursos, sin dinero, sin el apoyo de una prensa libre, aún frente a la tiranía más cruel, puede prevalecer por la fuerza de la convicción y la fuerza del amor, que son lo más fuerte. Estoy muy orgullosa de ser parte de esta generación de venezolanos. Muchos no saben lo que significa vivir en libertad o lo que significa ser parte de una sociedad democrática, pero han arriesgado sus vidas, sus seres queridos, todo, porque comparten ese deseo de vivir en un país libre. Se trata de dignidad humana, de justicia y de amor. Amor por los niños, por el país y por la libertad. Eso es lo que nos trae aquí. Ahora enfrentamos un proceso muy complejo y delicado. Como venezolanos estamos muy agradecidos del presidente Trump, su equipo, su gobierno y la gente de los Estados Unidos, porque se requirió mucha valentía para hacer lo que él hizo. Y lo hizo, sí, en nombre del pueblo estadounidense, pero también porque le importa a la gente de Venezuela. Y así me lo manifestó ayer. Y creo que es el mensaje más importante que puedo llevar de vuelta a mi país, decirle al pueblo de Venezuela que el pueblo de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos realmente tienen interés en la vida, el bienestar y el futuro. Ciertamente hablamos de los presos políticos y de los que han sido perseguidos, aquellos que están en el exilio, pero también me refiero a esos niños que están creciendo sin sus madres porque tuvieron que huir para poder enviarles con qué comer. Los preocupados por la educación, porque la educación pública en Venezuela es 2 días a la semana, porque los maestros ganan $1 por día y tienen que trabajar en otras cosas para poder subsistir. Niños que están creciendo sin atención médica, sin alimentos. Una generación que ha sufrido los niveles más marcados de desnutrición en un siglo. Esos son nuestros niños hoy en día. Y es por ellos, para salvar vidas, que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y es por eso que vamos a salir airosos. Y le puedo asegurar al pueblo de Venezuela que Venezuela va a ser libre. Y eso se va a lograr con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Estoy muy agradecida de estar aquí. Enfrentamos tiempos difíciles que tenemos por delante. Estamos preparados para hacer lo que sea necesario como el gobierno legítimo. Edmundo González Urrutia y yo hemos tenido contacto permanente y
Nos sentimos que tenemos no solo el mandato del pueblo de Venezuela, por eso estoy aquí en Estados Unidos, pero también hemos hablado del camino que tenemos por delante para prepararnos para asumir el gobierno en el momento apropiado. Gracias y con mucho gusto espero responder a sus preguntas. Creo que tienen un procedimiento establecido para ello. Muchas gracias. Es un honor tenerla aquí, señora Machado. Voy a comenzar con una pregunta y luego pasaremos a la prensa. Mi pregunta para usted es, usted conoce al pueblo venezolano mejor que nadie. Usted conoce al pueblo venezolano mejor que nadie. Y por eso se ha evidenciado este apoyo que ha recibido una y otra vez. ¿Puede hablarnos un poco? Como sabe, su país ha sido destruido por el socialismo, Cuba, Rusia e Irán, que han tenido en rehenes a su nación y su riqueza. ¿Ve usted un futuro en el cual pueda haber elecciones libres y justas y un retorno a la democracia pueda rescatar a un aliado firme de Estados Unidos y un país que deje atrás los grilletes del socialismo? Tengo algo de eco acá. ¿Está bien? Está bien. Bueno, no, hay un problema de eco. Estoy más cómodo acá. ¿Prefieren que esté de pie? ¿Está mejor ahora? Mire, me complace que comencemos con este punto, porque yo entiendo que hay muchas inquietudes respecto a la transición en Venezuela y comparando esto con eventos en otros lugares del mundo. Y siempre he insistido en que hay una diferencia entre la situación que hay en Venezuela en comparación con países del Oriente Medio que han pasado por cambios de gobierno. Estamos hablando aquí de una sociedad que quizás sea la más coherente de la región. Me atrevería a decir que quizás hasta del mundo. Una sociedad en la que el 90% de la población quiere lo mismo. No solamente han rechazado al régimen actual, sino que quieren lo mismo. No hay tensiones religiosas dentro de la sociedad venezolana, o raciales, o regionales, o políticas, o sociales. Hay un deseo colectivo de los venezolanos y es que queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Y esa es la demanda que escuché en Venezuela por todo el país en 2023, rumbo al proceso de las primarias, y eso me hizo darme cuenta de cuán poderoso es unir a un país, derribar las barreras que levantó el régimen para dividirnos entre ricos, pobres, blancos, negros, izquierda, derecha, militares, civiles. Y hemos podido unificar el país. Y por eso digo, Maduro se va a ir. De un modo u otro vamos a salir de él. Lo importante es el país que vendrá después. Un país basado en valores compartidos. Queremos vivir con dignidad, queremos vivir del resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, una sociedad basada en el mérito, no en el chavista que está en un lugar particular en un momento dado. La gente no quiere vivir de dádivas o depender de una caja con comida para los niños, porque eso tiene un precio muy alto, porque hay que doblegarse. O que le vengan a decir a uno cómo hablar, qué decir o cómo vestirse. La gente quiere vivir de un trabajo bien hecho. Eso es dignidad y eso es lo que Venezuela merece y quiere. Por supuesto que el resultado
de este proceso será una sociedad basada en estos valores. Una sociedad profundamente pro-estadounidense. Y quiero insistir en esto. Delcy Rodríguez, sí, ella es una comunista. Ella es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos, de los iraníes. Pero eso no representa al pueblo venezolano o a las Fuerzas Armadas. Así que yo tengo profunda confianza en que tendremos una transición ordenada. Estamos en una fase compleja en este momento. El trabajo se está haciendo, pero el resultado de la transición será una Venezuela orgullosa, que será el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido en las Américas. We're going to have a person come up and... Sorry for that. I'm gonna leave. Thank you very much. Thank you very much for coming. I realize Muchas gracias. Sé que hay mucho interés. Vamos a tratar de pasar a todos para sus preguntas. Hay algunos medios que tienen más de un reportero acreditado, así que les pedimos que levanten la mano para que les puedan llevar un micrófono. Julio Vaqueiro from Telemundo, please. Hola, Julio. Hola María Corina, qué gusto verte aquí en Washington, D.C. El presidente Donald Trump, su gobierno, está hablando y trabajando con Delcy Rodríguez, así lo han dicho ellos. Usted le dio el Premio Nobel de la Paz al presidente Trump en su encuentro ayer. ¿Qué le dio el presidente a usted? ¿Un reconocimiento de su legitimidad como opositora con el mandato de encabezar esta transición en Venezuela? Gracias, Julio. Yo no vine a buscar nada para mí. Vengo aquí en representación del pueblo de Venezuela que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Perdón? ¿A que lo baje? No, los teléfonos. Ah, los teléfonos, ok. Entonces, repito, yo vine en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. Primero, el 22 de octubre del 2023. Ay, no. Ya va. Chicos, un minuto. Vamos a... ¿Se escucha bien o no? Cambiamos el Ya, vamos a cambiarlo. La balita. Ok, ahora está mejor. ¿Ahora sí? Ok, voy a repetir la pregunta la respuesta a la pregunta de Julio. Les decía, yo vine a reunirme con el presidente de los Estados Unidos en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. El 22 de octubre del 2023, cuando yo recibí más del 92% de los votos en las primarias, y el 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia, en las condiciones más extremas y fraudulentas, recibió el 67% de los votos de los venezolanos y lo probamos. Y lo probamos. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día, para muchos venezolanos de vida o muerte, y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo. Gracias. Nick Schifrin from PBS, please. Hola, María Corina. Thank you so much. It's great to see you in person. Gracias, María Corina. Un placer verte en persona después de encuentros virtuales en los últimos años. Algo similar a lo que ya respondiste, pero en inglés. Tuviste una buena reunión con el presidente ayer, pero él todavía mantiene una relación positiva y un lenguaje positivo hacia Delcy Rodríguez. El director de la CIA estuvo allí. ¿Cuál es su mensaje para el presidente y para los Estados Unidos cuando la política estadounidense sigue apoyando al chavismo en Caracas?
Y su declaración anoche decía que usted se sentía como que se iba a morir cuando salió de Venezuela en una lancha. ¿Qué nos puede decir de ese momento en la lancha? En cuanto a los detalles de cómo y cuándo salí de Venezuela, por la protección de los involucrados y quienes me ayudaron a llegar hasta aquí, yo voy a esperar hasta que el régimen ya no esté en condición de hacerles daño para compartirles esos detalles. Sí, hubo un momento durante el viaje en la lancha cuando me lesioné porque el mar estaba muy picado, olas de más de 6 pies y había viento muy fuerte y nos desorientamos en el océano. Perdimos el GPS y el teléfono satelital dejó de funcionar y la antena de Starlink no estaba funcionando también todo al mismo tiempo. Así que fue un momento riesgoso y aterrador y esto se prolongó durante horas. Pero al final, como dije, pudimos salir adelante de la mano de Dios. Por eso digo que fue un milagro. Estoy aquí. Sé que algún día podré darles los detalles y agradecerle en persona a aquellos que arriesgaron su vida para hacer esto posible, porque sabían que esto era muy importante para nuestra causa, el que yo pudiera salir de mi país en ese momento. En lo que concierne a su primera pregunta, mire, esto no tiene nada que ver con una tensión o una situación entre Delcy Rodríguez y yo. Estamos hablando del cártel, la justicia, estamos hablando de una estructura criminal, que es el régimen, y el mandato del pueblo de Venezuela. Eso es lo que está en juego en este momento. Yo soy solo una miembro de un movimiento de millones de venezolanos decididos y comprometidos a ser libres. Y no me cabe duda que el presidente Trump, su gobierno y el pueblo de los Estados Unidos apoyan la democracia, la justicia, la libertad y el mandato del pueblo de Venezuela. No tengo la más mínima duda. No solo porque esto es en el mejor interés del pueblo de Venezuela, sino que también es crucial para Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos es una nación más segura después del 3 de enero. Y una vez que el régimen haya salido y se complete la transición, Estados Unidos no solo será una nación más segura, sino también una con más prosperidad y con más fortaleza en nuestro hemisferio. Eric Martin from Bloomberg, please. Thank you. María Corina, would like to ask you Gracias. about María Corina, quisiera preguntar sobre el cronograma para la transición democrática en Venezuela, porque obviamente la Constitución establece que debe haber elecciones en cuestión de 30 días. Ya usted ha sido reconocida por numerosos países, incluyendo Estados Unidos en 2024. Se reconoció la victoria electoral de Edmundo González. Se reconocieron los reclamos de que las elecciones fueron robadas por el régimen de Maduro. Usted ganó en 2023. ¿Tiene usted la expectativa de que el siguiente paso de este proceso será un nuevo proceso electoral en Venezuela? ¿Piensa que eso ocurrirá en 2026? ¿O cuál sería el mapa
para pasar a otro gobierno, el gobierno de facto encabezado por Delcy Rodríguez, y pasar de allí a un gobierno democráticamente elegido. Gracias. Si se respetara la Constitución de Venezuela, no tendríamos 1.000 presos políticos, 9 millones de personas que hayan tenido que huir del país. No tendríamos a un presidente electo exiliado en Madrid. Él ya habría asumido el poder en enero de 2025. Sabemos que en Venezuela no impera la ley. No sé si lo saben, pero en este momento Venezuela está en el último lugar del mundo en términos del imperio de ley. De los más de 100 países evaluados, Venezuela está en la posición 142. Así que ahí está el tema de la Constitución. A fin de cuentas, es una cuestión de fuerza. Y este proceso que comenzó el 3 de enero, por eso marca una diferencia. El régimen se dio cuenta que se enfrentaba a la fuerza de un pueblo organizado, pero también a la fuerza de aliados democráticos preocupados por la estructura de un régimen criminal en Venezuela. Este es un proceso que tiene múltiples fases. Estamos en una que, como dije, es compleja. El régimen se ve obligado a desmantelarse. Algunas de las estructuras que los han mantenido en el poder, comenzando con el sistema de represión. Esto requiere no solamente la liberación de todos los presos políticos, sino la libertad. El hecho de que alguien no esté en la cárcel no significa que sea libre. En Venezuela han salido de la cárcel, pero no se les permite hablar con la prensa, no pueden salir del país y siguen aterrados. Los centros de tortura tienen que cerrar y tiene que haber garantías para que los periodistas puedan expresarse y para que aquellos que han salido del país puedan regresar y organizarse y se respete la voluntad popular. Créeme, yo entiendo el sentido de urgencia. Yo he hablado con los familiares, no solamente de quienes han sido liberados en las últimas horas, pero especialmente también con aquellos que no lo han sido, que no saben dónde están sus seres queridos en este momento. Simplemente han desaparecido, y me refiero a centenares de personas. De hecho, en las últimas horas supimos que había más prisioneros políticos de los que pensamos, porque muchas familias habían tenido miedo hasta de denunciar que sus seres queridos estaban en la cárcel o que el régimen los había desaparecido. Así que muchos de los liberados no estaban en nuestros registros, y esto sigue ocurriendo. Hay una estructura criminal de terror, no solo contra la población civil, sino también dentro de las Fuerzas Armadas. Así que una de las primeras prioridades que hay que atender en los próximos días es el desmantelar esa estructura de terror de la Casa Militar, el Servicio de Inteligencia Militar, quienes han cometido crímenes contra la humanidad. Esto no solamente impacta a los militares, esto se tiene que neutralizar. Una vez que se den estos pasos, podemos proceder a la reinstitucionalización de nuestro gobierno y eventualmente vamos a tener elecciones libres y justas. Y estoy hablando de elecciones de gobernadores, alcaldes, miembros de la Asamblea Nacional. Tenemos que tener la posibilidad de que la voluntad popular se exprese libremente. En la última elección presidencial, donde ganó Edmundo González, casi 40% de los venezolanos con el derecho a votar no pudieron hacerlo porque el régimen no se los permitía. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que corregir. Todos los venezolanos viviendo en Venezuela o en el exterior deben tener el derecho a votar.
cuanto antes. Gracias. Gaby Peroso from BPI, please. Quería que nos dijeras lo que se pueda revelar de la reunión con el presidente Donald Trump, por ejemplo, la importancia del reconocimiento al presidente electo Edmundo González, un cronograma electoral, eso se habló, hay posibilidades ciertas de esas dos cosas. Y en segundo lugar, una pregunta que se hacen los venezolanos, tu retorno a Venezuela, saliste con condiciones distintas. Ahora Estados Unidos también está involucrado en eso. También se habló de eso con el presidente Donald Trump, la conveniencia que vuelvas o no. Y para poner lapsos a Carnaval, Semana Santa, ¿cómo lo podemos medir? Porque los venezolanos se lo preguntan. Gracias. Gracias, Gladys. Te entiendo, porque como lo dije antes en inglés, para nosotros es un tema de vida o muerte. Miles de venezolanos cada día que pasa. Es una tortura, es una tragedia y es un tema de la urgencia ética asociada a poder realmente iniciar un proceso de reconstrucción del país y que regresen los venezolanos que se han ido. Como ustedes comprenderán, los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público, es parte, por eso fue una conversación privada y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo. Son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Incluso ayer algunos senadores hablaban de ir a Venezuela, lo dijeron públicamente, lo declararon. Y les bueno, quizás hasta podemos ir juntos. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos. Puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad. Es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo a la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron. Tenido toda la plata del mundo. Por aquí tenía yo la cifra de lo que fue, lo que le ha entregado el régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando de cerca de 5 billones de barriles de petróleo. Es una cifra monumental, regalada. Entonces a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela. Y aún así el país está de pie, decidido, unido, y pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano. So this was supposed to last until noon. It is now noon, but if everyone's game will stay. Esto estaba previsto hasta el mediodía, pero si alguien quiere continuar, nos quedamos. Gracias por hacer esto. Usted se reunió con el Papa León en Roma. ¿Puede decirnos de qué hablaron y podrá la Santa Sede ayudar en esta transición? Gracias. Esa fue una reunión muy importante. Como saben, soy católica y durante mi viaje oré mucho. Así que pude no solamente hablar con él, sino también darle algunos rosarios que tenía durante mi viaje.
Es un día que tocó mi vida en una dimensión personal, pero también tuve el respaldo del Santo Padre. Él sabe muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela, sabe cuál es la situación de la Iglesia Católica debido a la persecución y la presión sobre nuestros obispos, sacerdotes, monjas. Creo que no solamente tiene una preocupación, sino que está apoyando el proceso de transición pacífica. Creo que fue un encuentro muy oportuno y muy importante, este mensaje para la sociedad venezolana, en su mayoría, como saben, cristiana. Se dio en un muy buen momento y fue una expresión de seguridad para nuestro pueblo. Aquí está, David. Tú no me vas a hacer preguntas porque tú sabes más que yo. No, no me digas eso. Yo me entero de todos los detalles de mis reuniones por ti, entonces. Okay. Sorry about that. No, te pregunto en español. Dale, David. Ok, muchas gracias. Quería hacerte dos preguntas y muchísimas gracias por hacer esto. Es genial poder vernos, que no sea virtualmente. Estaba interesado en cómo... se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre cómo fue la visita, los términos. Sin revelar nada interno, ¿cómo te sentiste tratada y recibida? Porque creo que ese ha sido un punto muy importante en la cobertura de la visita. Y el segundo, ¿qué le dirías a la comunidad internacional después de haber sido recibida en la Casa Blanca? Me refiero a la Unión Europea, a otros países que han estado antes en mediación, pero no lo están ahora después de la operación del 3 de enero. Gracias. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, nuevamente lo voy a repetir. Yo no estaba allí como un individuo, yo estoy allí en representación del pueblo de Venezuela. Nosotros representamos al pueblo de Venezuela. Ganamos apabullantemente, no una, 2 elecciones. Y el mundo entero lo sabe. Estamos allí en representación de un pueblo que ha dado su vida para vivir en libertad. Y que no vamos a descansar hasta lograrlo. O sea, Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude. Y esto va a ocurrir gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Donald Trump. Y así lo digo con todas sus letras, y así lo dije ayer en el Senado, en frente de senadores de ambos partidos a quienes les agradezco profundamente su presencia, porque si hay algo que ha unido al pueblo de los Estados Unidos es la causa por la libertad de Venezuela. Y así queremos que siga siendo, porque el pueblo de Estados Unidos entiende cómo la libertad de Venezuela afecta a todo el hemisferio. Indiscutiblemente para los venezolanos es un tema existencial, pero es un tema prioritario. Yo sentí un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela ayer, cuando entramos a la oficina Oval. Y no sé cuánto iba a durar la reunión, pero la verdad es que sentí que pasaba el tiempo, podíamos conversar de todos los temas con absoluta honestidad, crudeza. Bueno, ustedes me conocen como yo soy, yo digo lo que siento, lo que pienso y con mucho respeto, sin lugar a dudas. Estoy nada más y nada menos que en la oficina del presidente de los Estados Unidos, frente al presidente de los Estados Unidos, pero consciente de la responsabilidad de este momento único. Y salí de allí y se lo decía anoche en una entrevista que grabé con Rachel Campos, le decía, me impactó la preocupación que él me transmitía sobre la situación de los venezolanos hoy. Cómo están los niños, cómo están los jóvenes, cómo están los ancianos, cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de educación, cómo están las familias, qué planes tenemos. O sea, yo creo que quizás públicamente se da a conocer más las preocupaciones por temas económicos, energéticos, etcétera, pero yo ahí pude tener una conversación con un ser humano
que le duele lo que están viviendo los venezolanos, que le preocupa y que está genuinamente comprometido con su bienestar. Por eso yo salí realmente convencida de que lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global está en la Casa Blanca, y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes globales o mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre. Porque todos lo saben. A estas alturas no hay excusas. Están los informes de Naciones Unidas y el Fact-Finding Mission, donde se demuestran los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Eso está allí, con nombre y apellido, testimonios desgarradores. Entonces no hay excusa para ignorar el terrorismo de Estado como ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de todos los crímenes de corrupción, narcotráfico, tráfico de seres humanos, de armas, todo lo que sabemos que sigue ocurriendo en Venezuela. Es que yo salí emocionada y con una gran responsabilidad, desde luego, para los tiempos por venir. Maxine Wallace, Washington Post, please. Maxine is not here. Washington Post. Washington Post. No Washington Post. Okay. Then let's go with Carla Angola, please. She's right next to you. I can hold it. Ok, perdón. ¿Cómo estás, María Corina? Quería solo algunos detalles, ¿no? El primero que siempre me ha dado curiosidad sigue siendo, ¿cómo fue esa primera noche en la que dormiste sin estar en clandestinidad, sin haber estado todos esos años sin poder salir del país? Es decir, dormir una noche sin la sospecha o el peligro de que alguien te fuera a buscar. Eso siempre me dio curiosidad, que si lo pudieras compartir. Y después, en esa reunión, ¿pudiste conocer cómo te vas a involucrar? Porque el presidente lo dijo en algún momento, que tú vas a estar involucrada en alguna de las fases. ¿Pudiste descubrirlo en esa reunión? ¿Nos puedes dar alguna seña de cómo vas a estar involucrada y en qué fase? Y tercero, si pudieras decirnos si tú crees que Delcy Rodríguez, con ese perfil de miembro del cartel, de criminal de lesa humanidad, pudiera tener las credenciales para ser una candidata a la presidencia, si es que ella va a tener permitido eso con todo ese prontuario, si ella de verdad crees que debería o va a poder participar en esa futura elección justa y libre de la que estás hablando. Bueno, tú me conoces bien, querida Carla, yo no voy a especular. Yo voy a hablar solamente sobre los hechos y aquellos que además me puedo dar fe. En primer lugar, de la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información, y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido, como en el cargo de vicepresidente, quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Es responsable directa. Además, ha sido parte del diseño de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, para poder obtener y seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces, queda muy claro cuál ha sido y cuál es su perfil. Con relación al rol que vamos a tener el gobierno electo en estos próximos pasos, es algo que no hay que descubrir, es algo que hay que construir. Y ayer dimos un paso y evidentemente es algo que está en diseño, en construcción, y veremos día a día cómo va ocurriendo. Como yo se los decía siempre a los venezolanos, it's one day at a time. Ya estamos en una fase que es 1 hour at a time. Y como son las cosas en Venezuela, ya ustedes saben cuál va a ser lo próximo, ¿no? Entonces aquí nadie se aburre en materia de las dinámicas en Venezuela, porque están pasando muchas cosas. Y muchas veces, y yo sé que tú lo dijiste una vez, creo que David también, que cuando yo estoy más callada es cuando más duro estamos trabajando. Entonces sí les pido en ese sentido, y yo sé
que los venezolanos tienen profunda confianza. Miren a dónde hemos llegado. Con relación, se meten mis temas personales y esos son los que más me cuestan, a lo que fue la salida, lo único que les puedo decir es que yo no dormí esa primera noche. Yo primero tenía 16 meses en los cuales cada ruido que ocurría, sonaba algo, inmediatamente me despertaba. O sea, tenía 16. Y esa sensación de que puedes dormir en paz, segura, de que un ruido no implica una amenaza, es algo que toma un tiempo procesarlo. Yo me levanto algunas veces y no estoy sola. Abro los ojos y puedo abrir la ventana, ¿no? Son cosas que quizás para muchas personas son take for granted, ¿no? Hay que vivir esto para valorar la libertad. Y la verdad es que si hay algo que yo tengo que hacer es darle las gracias y pedirle perdón a mi familia, porque hay que ver lo que esta experiencia les ha traído, ¿no? A todos, a las familias de todos los que estamos involucrados en esta causa, ¿no? No es solo la mía. Yo hablaba ayer con la madre de un muchacho que liberaron y la verdad es que es admirable. Y cuando he hablado con cada uno de los presos liberados, es tanta la admiración, porque los que me dicen es, lo volvería a hacer, María Corina. Antes de saludarme, lo primero que me dicen, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Y después, te adoro, te quiero, no sé cuánto, me muero por verte. Pero lo primero es, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Yes. Can we get Vera from the Wall Street Journal, please? Vera's not here. Wall Street Journal. Okay, then we go with Ilia Calderón from Univision. Tú eres la voz del pueblo venezolano y representas al pueblo venezolano. Delcy Rodríguez está en este momento al frente del gobierno de Venezuela. El presidente Trump ha tenido palabras para elogiarla y ha dicho que su gobierno está trabajando muy bien con ella. ¿Qué te garantiza a ti que va a haber una transición? Y si no temes que este hecho de que se lleven bien y de que estén trabajando bien lleve a que se perpetúe el régimen en el poder en detrimento sobre todo de los venezolanos que están en Venezuela. Entiendo perfectamente tu preocupación, porque al final es lo que yo he hecho. Pero recordemos, 17 iniciativas de diálogo. Esta no es la primera, de aproximación o negociación, acuerdo. 17. Todas, absolutamente todas, lo que el régimen buscó fue ganar tiempo, legitimidad y plata. Y se salió siempre con la suya. Todo lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre. Entonces, es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo, a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. Y los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de la organización, la movilización, la victoria electoral. Pero hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Entonces, esto es otra fase. Ahora bien, se tiene hoy un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento del otro sector del régimen. Eso existe. Y desde luego se tiene la fuerza real y la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí en este análisis? La gente, el pueblo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros representamos. La legitimidad y la garantía de una transición ordenada que tiene que tener el respaldo del pueblo de Venezuela. Cuando tú tienes un pueblo unido, no hay manera de ignorarlo. Y yo sé que esa no es
el objetivo del presidente Trump o del secretario Rubio. Todo lo contrario. Es acompañar y apoyar al pueblo de Venezuela en su derecho de ejercer la soberanía popular. Ahora estamos en una fase compleja que aspiramos poder cumplirla de la manera ordenada, controlada y más rápida posible. Yo no voy a adelantarme a poner fechas y a poner calendarios porque sería una irresponsabilidad. El 2 de enero, ¿quién habría pensado que estábamos tan cerca de iniciar esta fase? Y nos dijeron que era imposible, by the way. Nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurrió. Y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional. Dime tú la magnitud del paso que hemos dado. ¿Estamos listos? Obviamente no. Pero fueron 27 años para montar esta estructura. Y estamos avanzando con paso muy firme. Y yo sé que esto se terminará acelerando y canalizando, porque finalmente los vectores están todos alineados. Falta, sí, como decía David, que algunos otros países alrededor del mundo con firmeza y valentía reconozcan que se está haciendo lo correcto y que lo acompañen. Yo creo que en este momento no es posible, porque depende de múltiples variables, pero nuevamente, trabajando duro para garantizar que podamos regresar a Venezuela con Edmundo González Urrutia también. Benjamín Álvarez, de Deutsche Welle. ¿No está Deutsche Welle? Muchas gracias. Una pregunta refiriéndome a lo que acaba de mencionar de que Delcy Rodríguez está recibiendo órdenes y no está cooperando con la administración Trump. ¿Cómo ve esta reunión de 2 horas que sostuvo Delcy Rodríguez con el presidente de la CIA el día de ayer? ¿Y no le preocupa esta cooperación tan cercana que está buscando la administración de Trump con ella y con la gente cercana al régimen? Yo no quiero especular, no conozco los detalles. Ahora, si los Estados Unidos obtienen la información que necesita por parte de esta señora, yo creo que ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos, sin duda, y nos conviene, sin duda. Yo entiendo que para muchas personas esta es una situación difícil de entender. Para muchos venezolanos quisiéramos que esto evolucionara probablemente de una manera más rápida y trabajaremos para que así sea. Pero desde luego, pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía como quien fue parte de su diseño. Así que sin duda tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA. We're going to take a couple of questions in English. Eric from Politico, are you here? Please. Thank you so much, María Corina. It's good to see Muchas you. gracias, María Corina. Un gusto verte en persona. Hoy Venezuela aceptó el primer vuelo de deportación desde la operación del 3 de enero, después de una pausa de un mes. Ha habido preocupación que Rodríguez pudiera usar la cooperación migratoria con Estados Unidos para aliviar la presión para afianzar las redes criminales en el país. ¿Comparte usted esa preocupación? Esto es algo crucial para la política exterior de este país. Muchas gracias. Todos sabemos cómo este régimen ha utilizado la migración como un arma contra distintos países, no solo Estados Unidos. La migración en Venezuela fue un proceso diseñado por el régimen. No fue un fenómeno espontáneo. Esto fue diseñado. Y ciertamente han tratado de usar a nuestro pueblo como una ficha. Esto es sumamente doloroso. Pero creo que todos saben que la única manera en que podemos tener gente, y estamos hablando de cientos de miles regresando, es
dándole al pueblo de Venezuela la esperanza y la certeza de que tenemos un futuro democrático y de seguridad en el país. No se trata solo de resolver los problemas económicos. La gente está dispuesta a regresar para ser parte de la solución. Pero si tienen esperanza de que tendremos libertad y democracia en el futuro. Creo que ciertamente es en el mejor interés de Estados Unidos y de aquellos preocupados por la migración el que la transición se dé cuanto antes, porque van a ver a millones regresando a casa. Josh Goodman from Associated Press. Hola, María Corina. Muchas preguntas sobre la reunión de ayer con el presidente Trump. Tengo 3 preguntas específicas. Usted le instó a pedir el arresto de Diosdado Cabello, lo instó a que no se reuniera con Delcy Rodríguez, como dijo que lo haría, y le instó a que no permitan que Delcy Rodríguez reabra la embajada de Venezuela en Estados Unidos. Creo que no necesito instar al presidente en temas específicos. Creo que es muy claro qué es lo que hay que hacer en este momento. Intercambiamos puntos de vista sobre las implicaciones de múltiples acciones. Y quiero decirle que me sentí muy impresionada por la información que tiene cuán de cerca está siguiendo la situación en Venezuela y su preocupación por el bienestar de nuestro pueblo. Hablamos de los presos políticos, sus familias y de la importancia de que cese la represión, arrancarla de raíz en Venezuela. Porque no se puede hablar de una transición, ni siquiera en sus pasos preliminares, si sigue habiendo represión en nuestra nación. The Daily Signal. Muchas gracias. En cuanto a su reunión con el presidente Trump ayer, ¿cree usted que se ha ganado la confianza del presidente y específicamente hablaron de una transición de poder en Venezuela donde usted pueda asumir la presidencia? Nuevamente, no se trata de mí, se trata de la voluntad popular. Ciertamente hablamos de cómo se ha expresado la soberanía popular en Venezuela, y las condiciones terribles que enfrentamos y cómo el régimen se robó las elecciones, y él ciertamente puede entender eso. Yo creo que el punto aquí es que Venezuela tomó una decisión como país de reunificarse y de luchar por su derecho a ser libre. Él comprende el momento y la implicación que esto tiene, yo diría que para todo el hemisferio. Se imaginarán que podemos decir esto de otros países, específicamente Cuba, y lo que implicaría una transición a la democracia en Venezuela, lo que esto significaría para Cuba. Y eso es lo que he dicho muchas veces. Creo que por primera vez en la historia tendremos un continente libre de comunismo y de narcoterrorismo. Por primera vez en la historia. Y ya se está dando. A veces uno está tan inmerso en un proceso que es difícil entender las repercusiones. Las implicaciones políticas e históricas. Imagínense lo que significará el que estas dictaduras finalmente desaparezcan en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Esto es comparable con la caída del muro de Berlín, pero en las Américas. Esto es algo enorme desde el punto de vista histórico y está ocurriendo en este momento. Japan media. Okay, can we get Mr. Rosen from Newsmax? Also not here. Okay. Jesús La Patilla, please.
Me pregunto si el presidente Trump está al tanto de cuántos presos políticos han sido liberados, menos del 10%. Me pregunto si él está al tanto de eso y si él le habló de alguna estrategia que tenga para agilizar las liberaciones en los próximos días o semanas. Ciertamente el presidente Trump está al tanto de lo que está ocurriendo con los presos políticos, que no se está cumpliendo como esperábamos, y no tengo duda de su compromiso de ver que esto se haga. Específicamente qué piensa hacer, no discutimos eso, pero yo confío en su palabra. Esto va a ocurrir. Y como sabes, Jesús, hemos hablado de esto y esta es una de mis mayores prioridades en este momento, ciertamente. Raise your hand. No? Okay. AFP, Agence France Presse. Over there. Sí, gracias. Gracias por la rueda de prensa. Señora Machado, quisiera saber, usted dice que es un proceso complejo. ¿Cuál es la primera prioridad? Ahora que salga de Washington, ¿qué es lo primero que quiere negociar o ver de parte del gobierno de Estados Unidos? Mi prioridad, a título personal o para los Estados Unidos. Bueno, en términos de esta fase hay que terminar de desmontar la represión. Insisto, no es solamente que una persona pueda salir de la cárcel, es que sea libre y que se detenga la puerta, lo que se llama la puerta giratoria en Venezuela. Te sueltan 5 personas y te detienen 10 el mismo día. Y eso está pasando hoy. Esto sigue ocurriendo hoy. Y entre otras cosas, les recuerdo que la estructura del poder en Venezuela no es monolítica y no es jerárquica, es heterárquica. Por eso la propia señora Delcy Rodríguez no tiene control. Cuando dicen que controla las Fuerzas Armadas, no controla las Fuerzas Armadas. Ella lo que controla es la estructura represiva que tiene anulada las Fuerzas Armadas, que en este momento es el DGCIM y también la Casa Militar, en la cual también tiene gran control Diosdado Cabello, con enormes tensiones en el alto mando militar. Las Fuerzas Armadas en más del 80% están con nosotros. Si no, no hubiéramos obtenido las actas el 28 de julio. Y eso es algo que el régimen lo sabe. Nicolás Maduro estaba protegido ¿por quiénes? ¿Venezolanos? No, no confía en los venezolanos. Él sabe que las Fuerzas Armadas repudian este sistema tanto como el resto de los ciudadanos de nuestro país. Pero las Fuerzas Armadas están amarradas, neutralizadas, aterrorizadas por la estructura represiva del DGCIM. Y esa es la estructura criminal que hay que terminar de desmontar. Una vez que eliminamos el factor represión en Venezuela, ¿cuánto dura el régimen? ¿Cuánto dura el régimen? Es lo único que les queda, es el terror. Es lo único que les queda, es el terror. Entonces, estamos en esa fase, esa es la prioridad. Y veremos entonces cómo avanzaremos en la reinstitucionalización del país hasta llegar a un proceso de legitimación de todas las autoridades democráticas. Pero les digo, al final hay algunas cosas que Delcy Rodríguez podrá entregar, obligada por la fuerza, porque le tiene terror al presidente Trump, ahí no hay ninguna duda. Pero hay cosas que jamás podrá Delcy Rodríguez, ni ninguna de los miembros de la estructura criminal proveer. Confianza, Estado de Derecho, reencuentro, participación y apoyo ciudadano. Jamás, jamás. Por lo tanto, esto no es sostenible y ella lo sabe. Y por eso vamos avanzando en una fase delicada, un día a la vez, pero con una sola misión, con un solo propósito, y es lograr la verdadera instauración de la democracia y la libertad en Venezuela para que puedan regresar nuestros hijos y todos los venezolanos a casa.
Muchísimas gracias. One last question for Mr. Pernalete. Martín Noticias, please. Corina, gracias por la oportunidad, gracias a todo el equipo. Conversación que tenga prevista con el secretario Marco Rubio en virtud de recapitular un poco la orientación diplomática entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, y hay alguna aclaratoria con los términos de cooperación energética entre Estados Unidos, dado que el secretario del Departamento de Energía dijo que hasta 2 años podría ser el control del petróleo en Venezuela. Bueno, nuevamente, las cosas en Venezuela se están moviendo rápidamente. Es evidente que mientras esté el régimen en el poder, no hay confianza para ninguna persona, para ninguna institución, para ninguna empresa, y por lo tanto existe este nivel de supervisión sobre los ingresos petroleros. Pero la transición en Venezuela, y como mismo dijo el secretario de Estado, las fases se solapan y esto puede acelerarse enormemente. Yo voy a tener varias reuniones en Washington y en otras ciudades sobre las cuales en su momento informaré. Prefiero no hacerlo desde ahora. Yo sé que ustedes entienden, por respeto a las agendas y a los acuerdos con mis interlocutores. Pero en todo caso, quiero darles las gracias. Créanme que es toda una experiencia interactuar con periodistas que pueden libremente decir lo que piensan, hacer las preguntas que les salen del alma y no las que les imponen, y poderlos ver a la cara con un backing que no sea blanco. Y con el orgullo de decirles que lo que viene es enorme, y que así como Venezuela hace 200 años fue el foco de la lucha por la libertad y la liberación de nuestra región, una vez más el futuro de la región de América Latina se está luchando en el suelo venezolano, y yo voy a regresar lo antes posible. Espero que muchos de ustedes puedan hacerlo conmigo también. Muchas gracias.